Muy buenas tardes, doctor Máximo Belisario Torres Cruz. Soy el estudiante José Luis Guamán Crispín, estudiante de la maestría en Mención Derecho Constitucional en el curso Derechos Humanos que usted preside. En esta tarde voy a exponer acerca del artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual dice textualmente, nos dice que Artículo 11 dice, numeral 1. Toda persona acusada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Asimismo, en el numeral 2 del mismo artículo menciona, nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá la pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. De este artículo, doctor, vamos a partir. Primero hablemos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada el 10 de diciembre de 1948. ¿Esto en base a qué o fundamentado por qué? Debido a qué se creó esta declaración, se proclamó entre todos estos países. Pues esto se dio en respuesta a los desastres, resultados o consecuencias de la Segunda Guerra Mundial que acabó en el año 1945. Esta Declaración de Derechos Humanos pues tenía el objetivo de proteger, brindar, asegurar el cumplimiento de los derechos concernientes a la vida, a la libertad, económicos, sociales, culturales, de la seguridad social, la salud, la vivienda y todos estos, la dignidad. En otras palabras, después de la Segunda Guerra Mundial, se prevalecieron los derechos de la dignidad, la igualdad y la libertad. O sea, esos tres derechos eran los pilares para poder crear esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, proseguimos. Ahora nos toca hablar exactamente qué es la presunción de inocencia o el principio de inocencia. Pues debemos entender esta figura como una figura jurídica por la cual toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario, hablándolo vulgarmente. ¿Esto qué significa? Una persona, con un claro ejemplo, si digamos estás caminando en la calle y un grupo de personas está golpeando a una X personas diciéndolo, no, ratero, 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 entonces uno puede presumir, ¿no? Nosotros como ciudadanos podemos presumir, sí, ese señor es un ratero. Tenemos ya, hay que castigarle, hay que dar justicia por nosotros mismos, y eso es lo que hacíamos antes, lo que hacían nuestros antecesores, incluso en nuestra época actual en algunos lugares del Perú. Lo que hacemos es capturar a una persona, que alguien diga que sí, es ratero, me ha robado tal cosa, una mamita o un abuelito que ha dicho, y toda la población se levanta y les damos pues justicias. Esto es, por ejemplo, los ronderos de Cajamarca, en la selva la ronda de campesinos, y así, ¿no? Incluso en la nación Chopo, acá cercano a Huancavelica, pues podemos observar que todavía se practica este tipo de justicia, una justicia propia, por así decirlo. Pero ¿dónde queda la presunción de inocencia? La presunción de inocencia eh, básicamente nos dice de que es un principio jurídico penal que establece que la inocencia de la persona, como regla general, solamente se puede quebrantar a través de un proceso o un juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, y solo el Estado podrá aplicarle una pena o una sanción. Ahora, ¿qué estamos haciendo o qué se está haciendo al momento de ajusticiar por las propias manos, ¿no? Ya sea por diferentes factores, porque la policía o el Estado no llega a tales lugares, o ya sea porque, digamos, es costumbre, algunas conductas que para nosotros es delito o es algo reprochable moralmente, tal vez en esos lugares no lo es, tal vez por sus costumbres es aceptable, es permitido e incluso es normal entre ellos. Como entonces, cuando las personas ejercen la justicia por sus propias manos, están pues vulnerando o suplantando al Estado, que es el único ente rector que puede aplicar una pena o una sanción a través del Poder Judicial, ¿no? O de las Cortes
cortes de justicia. Entonces estamos pues claramente vulnerando este principio, porque si bien es cierto, esta persona pudo haber, no sé, jalado algo o robado algo, pero la población al decir solamente que es ratero, entre todos ya le pegan. ¿Por qué? Porque es la reacción del momento, ¿no? Al ver a una persona que no tiene fuerzas o que no puede defenderse ante un ratero, pues lo que hace la mayoría es golpearlo y devolverle las cosas y después recién entregarlo a la policía, incluso llegando a vulnerarse pues sus derechos a la integridad física, a la vida y a la salud de esta persona, porque recibe golpe, a pedradas, correazos, etcétera. Ahora, ¿qué nos quiere decir a través de un proceso o a través de un juicio público? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? De que estas personas tienen, pues, al momento de capturar a un supuesto eh, ratero, un supuesto criminal, un agente delictivo, pues lo que tenemos que hacer en la mayoría de los casos, de acuerdo al Código Penal, pues es pasarlo, dar comunicación a la policía, llamar y la policía pues iniciar las investigaciones preliminares, ¿no? A nivel policial, para luego pues conjuntamente con el fiscal pues a formalizar la investigación, proseguir, ¿no? Conforme a los documentos, a las pruebas y a las actuaciones realizadas por el representante del Ministerio Público y así poder continuar con su proceso. Pero ahora tenemos que ver que también se tiene que garantizar que este juicio pues sea de lo más transparente, de lo más garantista como es ahora el Código Penal, garantista, ¿no? Para demostrar la inocencia o quebrantar esta inocencia por parte del representante del Ministerio Público. Dentro de, de las garantías procesales que tenemos, pues tenemos lo que es el juicio previo. Sí o sí tiene que haber un juicio previo para decir que esta persona es, digamos, un asesino, es un ratero, o es un violador, o es un estafador, etcétera. O sea, sí o sí tiene que haber. Y esto, a través de, este juicio previo, ¿a través de qué se hace? Pues se hace a través de teniendo en cuenta el derecho a la defensa del acusado o del investigado, el derecho a su defensa que es irrenunciable, también el principio de inmediatez a través de un juez natural. Un juez natural, ¿qué significa? Pues es un juez que lo podemos ver, es un juez garantizado por el Estado, reconocido por el Poder Judicial para poder imponer una pena. No como antes se hacía en la época de Fujimori, pues que existían los famosos jueces sin rostro, en las cuales llevaban a una persona, decían, él es acusado por, digamos, terrorismo, digamos, en esa época, y lo que hacían los jueces es, pues ni siquiera uno sabía el nombre del juez, ni siquiera sabía quién era el juez, qué especialidad tenía, o sea, no se sabía nada. Era una persona atrás de una pantalla, por así decirlo, de una cortina, en la cual escuchaba y sentenciaba, escuchaba y sentenciaba, escuchaba y sentenciaba. Y pues muchas veces en esa época quedó demostrado de que se cometió mucho abuso por parte del Poder Judicial de los jueces, de los famosos jueces sin rostro, por lo cual no se estaría garantizando un debido proceso para poder quebrantar el principio de inocencia de una persona. También nos vamos, en el segundo párrafo dice, ninguna persona puede ser sentenciada o declarada culpable cuando no existe una ley previa, la cual nos dice, ¿no? Sin el eje, nulo crimen, sin el eje previa. ¿Qué significa esto? De que si no hay crimen, si es que no hay si es que no hay un delito, si es que no hay pena, también si es que no hay un delito. O sea, tiene que tipificarse esa conducta en el Código Penal o en algún dispositivo normativo en la cual nos diga pues de que sí, esta conducta es penada para nosotros poder aplicar la pena. En caso no exista esta tipificación en el Código Penal, pues sería un vacío del derecho, por así decirlo, lo cual no significa que debería quedar impune si es que es una conducta atípica, puesto que el juez, por las máximas de las experiencias, el principio de administrar justicia, tiene que administrarse justicia correctamente. Pero eso no significa que que se deje sin efecto o se declare nulo todo el proceso ante un acto, pues digamos, de crimen que no estaba tipificado en ese entonces. Asimismo, tenemos también otros principios que acompañan al principio de inocencia, que dicen, ¿no? El principio non bis in idem. ¿Qué significa? Que una persona no puede ser procesada dos veces por un mismo delito. Si ya se demostró en primera instancia que es inocente,
pues digamos, yo por venganza siendo el afectado no logro demostrar que esa persona sí ha robado en mi casa o sí ha asesinado a alguien o sí me ha estafado, pues lo que yo hago muchas veces o muchas veces hacían las personas es irse a otro distrito judicial y ahí denunciar. O sea, entonces ya tendríamos dos procesos, lo cual no puede ser, no es permitido. Por eso está este principio en Nebis in idem, que nos dice que cada persona debe ser procesada solamente una vez, o sea, y lo que resulte, pues se puede apelar o se puede consentir, como sea el caso. Asimismo, tenemos el otro principio que dice indubio pro reo. ¿Qué significa esto? Que esto va de la mano con el principio de irretroactividad de la ley y la irretroactividad de la pena. Indubio pro reo significa a favor del reo, en favor del reo. ¿Qué significa esto? Si digamos el año pasado la conducta de estafa estaba penado o tenía una pena mínima de 6 a 15 años, digamos, en un supuesto, pues ahora en la actualidad lo están poniendo, digamos, no sé, de 15 a 25, o sea, ya es un poco más extensa la pena. Pero ¿qué pasa si la persona que ha cometido lo ha hecho, el delito ha cometido el año pasado, el 2020, cuando la pena era de 6 a 15? Entonces no podemos acogernos a este margen de pena nuevo que ha sido dictado, por más que el proceso siga continuando en el presente. ¿Por qué? Porque esto no estaría en favor del reo o de la persona investigada. No podría aplicarse este principio de irretroactividad. O sea, exacto, no podría aplicarse, no podría regresar atrás. Pero también caso contrario pasa lo mismo. Cuando, digamos, la pena era antes mayor y ahora que estás continuando el proceso se declara una nueva ley o se modifica el margen de pena de un delito en la actualidad, ahí sí puede aplicarse el principio de retroactividad de la pena a favor del reo. Si antes el máximo era 25, pues ahora es 15. Entonces, yo como investigado solicito que se me acople o que se me delimite en el margen nuevo actual. ¿Por qué? Porque es a favor de mí. O sea, eso es lo que permite el principio del indubio pro reo. Ahora nos vamos básicamente a detallar las conclusiones. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que sí o sí para nosotros demostrar la culpabilidad de una persona necesitamos llevarlo a un juicio previo, a un juicio público, haciendo respetar sus garantías procesales judiciales, ya sea a nivel fiscal o a nivel judicial. Para poder determinar si esta persona es culpable y pues que solo el Estado a través del Poder Judicial pueda pues imponer una pena o una sanción, una multa, una medida restrictiva de libertad, etcétera. No se puede hacer justicia por otras manos. Caso contrario, si es que no se respetan estas garantías procesales, pues se estaría vulnerando este principio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual también está regulada o amparada en nuestra Constitución en el artículo 2, numeral 24. Dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora también, como un aporte, la siguiente conclusión es que existen dos maneras de demostrar la inocencia o quebrantar la culpabilidad. Una, el Ministerio Público tiene la obligación o la función de reunir las pruebas y en caso encuentre demasiadas pruebas que sí lleven al camino a demostrar que esta persona es culpable, pues la carga de la prueba la tiene el fiscal. Pero también está el ombus probandi, que significa que yo, si estoy siendo investigado por, no sé, digamos, algún delito, digamos, de lesiones, y yo también, o sea, yo sé que soy inocente, pues también yo tengo la carga de la prueba. Se invierte a mí demostrar que yo soy inocente, no solamente cruzarme de brazos en un proceso y decir, ya ven, fiscalía, tú demuéstrame que yo soy el culpable, tú demuéstrame que yo cometí ese delito. Y digamos, si yo como persona ese día de los hechos no he estado, digamos, en Huancavelica, donde se ha cometido el delito de lesiones, y yo he estado en Huancayo por viajes familiares, salud o estudios o lo que sea, entonces yo tengo la carga de la prueba de demostrar que lo que yo he dicho es cierto, demostrar, no sé, una boleta de venta, o de pasaje, o también demostrar una boleta de alquiler de hospedaje, digamos, en la cual yo estaba en Huancayo. Entonces, de esa manera yo también tengo que demostrar la carga de la prueba y ayudar a que la presunción de inocencia se aplique pues a mí y no sea quebrantado fácilmente, en otras palabras, demostrar lo que yo digo que ha pasado. Ahora, una tercera conclusión o recomendación. En el tema de a nivel policial, tenemos que saber pues que en la actualidad los medios de prensa cuando enfocan o graban que la policía o hacen un informe de que la policía ha capturado una banda criminal, es una supuesta banda criminal, ¿no? Digamos, no sé,
los, los cuellos blancos de Huancavelica, digamos, ¿no? Un ejemplo, un hipotético. ¿Qué hace la prensa? La prensa hace su informe a nivel televisivo, a nivel público, a nivel de todo, a nivel nacional, incluso internacional en otros extremos, diciendo, ¿no? Ah, se capturaron a los 4 asesinos o se capturaron a los 4 estafadores. O sea, la prensa ya está haciendo o queriendo hacer la labor del Poder Judicial al decir de que estas personas sí son pues asesinos, sí son estafadores, sí son violadores cuando ni siquiera ha habido un juicio previo, ni siquiera ha habido una investigación. Recién la policía ha capturado a unos supuestos delincuentes y el proceso recién va a empezar. Entonces debemos tener en cuenta esto y como recomendación a todos los diarios locales, regionales y nacionales de que no pueden tomarse esta atribución vulnerando el principio de inocencia, ¿no? Porque es falto, incluso deberían recibir una sanción por estar haciendo este tipo de informes o resumen de noticiero, como ellos lo llaman. O sea, no deberían hacer, deberían tomar más en cuenta el tema del principio de inocencia o la presunción de inocencia al momento de hacer sus noticias, sus boletines informativos y todo eso. Eso sería, doctor. Muchas gracias.